El siguiente símbolo lo encontramos en Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Y es Cristo como el alfa y la omega. El alfa y la omega. El texto dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Leemos de nuevo el texto. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El lenguaje figurado o simbólico del texto. Gracias. ¿Dónde está? Bueno, en este caso el lenguaje simbólico o figurado lo tenemos en la frase alfa y omega, el alfa y la omega. Esto porque tanto alfa como omega, ¿qué son? Son letras, la primera y la última del alfabeto griego, mientras que Cristo es una persona. Él no es letras, no es letras. Lo que indica que hay aquí entonces un simbolismo. Vamos captando cómo ver si el lenguaje es simbólico, cuando lo que allí se ve a primera vista no puede ser cierto. Que Cristo no es letras. Entonces algún simbolismo, algún lenguaje figurado hay ahí. ¿Ok? Con el que se pretende representar algo, se pretende decir algo. Eso que se propone representar Juan con esta frase es lo que nos corresponde indagar. ¿Hacia dónde apunta esta declaración del Apocalipsis en cuanto a la persona de nuestro Señor? ¿Qué enseñanzas hay detrás de la frase alfa y omega para Cristo en cuanto a su persona y a su obra? Bueno, en primer lugar es importante definir si esta frase alfa y omega es referencia aquí a Cristo o a su Padre. Hay opiniones divididas entre los estudiosos del Apocalipsis respecto a eso, pero es de mucha importancia que definamos esto, que lo tengamos claro. La razón principal por la que algunos eruditos aplican la frase alfa y omega aquí, en Apocalipsis 1:8, a Dios el Padre, es porque luego de esta frase, en el mismo versículo se dice del ser a quien se hace referencia, que es el que es y que era y que ha de venir. Frase que corresponde al Padre en el versículo 4 del mismo capítulo. Si ustedes repasan un poco ese versículo, van a notar que ahí es referencia al Padre, porque inmediatamente en el versículo que sigue se habla del Hijo y luego del Espíritu. Es decir, el argumento de los que dicen que alfa y omega en Apocalipsis 1:8 es referencia al Padre, es que si en el versículo 4 se aplica el que es y que era y que ha de venir al Padre, entonces cuando se vuelve a usar la frase en el versículo 8, tiene que referirse al mismo personaje. ¿Captamos el argumento? Es sólido ese argumento. Con todo respeto para esos estudiosos, entre los cuales hay algunos que personalmente respeto mucho por su erudición, creo que ese argumento no es de peso. ¿Por qué? Porque hay casos en otros lugares de las Escrituras donde la misma designación, la misma actividad o los mismos títulos, en algunos casos los mismos nombres, son aplicados indistintamente tanto a uno como a otro de los miembros de la deidad,
y en algunos casos en el mismo capítulo, igual como se da aquí en Apocalipsis 1. Algunos ejemplos. En Isaías 48, en los versículos 1 al 14, ustedes léanlos luego personalmente. Los versículos 1 al 14 de Isaías 48, el que habla ahí es Jehová el Creador, según el versículo 13 y varios de los versículos intermedios. Jehová el primero y el postrero, versículo 12. Pero en el verso 16 del mismo capítulo, el Jehová que habló en los versículos 1 al 15 pasa a decir, y ahora me envió Jehová el Señor. Es decir, tenemos dos seres en la deidad que comparten el mismo nombre, Jehová, o mejor dicho, Yahvé. Mismo nombre en el mismo capítulo para dos personas de la deidad. ¿Captamos el punto? Sí, existe eso, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema entonces en que en Apocalipsis 1.4 se utilice la misma expresión en el mismo capítulo para hacer referencia a dos seres distintos en cuanto a personas se refiere? En el verso 4 la expresión el que es y que era y que ha de venir es alusión al Padre, sí. Pero la misma expresión en el verso 8 es alusión al Hijo. Enfatizo esto porque uno de los argumentos dados para sostener que el versículo 4 y el 8 están hablando del mismo personaje es que la frase no puede referirse a dos seres distintos si se emplea en el mismo capítulo. Pero el ejemplo de Isaías 48 desmiente eso, puesto que se utiliza en el mismo capítulo el mismo nombre tanto para el Padre como para el Hijo. Y si comparten el mismo nombre, ¿cuál es el problema en que compartan las mismas características? La naturaleza divina que comparten hace esto perfectamente posible sin violentar el contexto del capítulo. ¿Está claro el ejemplo? Sí. Acá. Sí, buenos días, pastor. Tengo una consulta. Estoy claro en cuanto a que el mismo nombre o mismo título sea aplicable a las dos personas de la deidad, a dos personas de la deidad. Ajá. Sin embargo, entonces, ¿qué problema habría que Alfa y Omega se refiera al Padre? O sea, sería igualmente un título que podría ser compartido por el Padre como por el Hijo. De paso vamos a ver un poquito más adelante que también se le da al Padre. Bueno, principio y fin, tenemos que ver bien si Alfa y Omega se me van en este momento. Pero no habría ningún problema. No lo habría. El punto es que el argumento que dice que Alfa y Omega no puede ser aplicado al Hijo, porque después de decir del Hijo, después de decir del personaje del 1.8, yo soy el Alfa y Omega, después de que ese personaje dice eso, ¿qué dice además? Es el que es y que era y que ha de venir. Entonces algunos eruditos dicen, esta frase, el que es y que era y que ha de venir, en el versículo 4 es aplicada al Padre. Y nadie discute eso, es así. Entonces ellos dicen, si es aplicada al Padre, entonces obligatoriamente en el 8, de quien se dice el que es y que era y que ha de venir, tiene que ser el Padre. Por lo tanto, lo que se dice antes de él, Alfa y Omega, es el mismo Padre. No, el argumento no es sólido. No es sólido porque, el ejemplo que vimos, sí se puede utilizar el mismo nombre, el mismo título, las mismas características, las mismas actividades para ellos dos, Padre e Hijo, en el mismo capítulo. Si existe eso en la Biblia, no es violentar el contexto del capítulo. Entonces estaríamos frente a que esta gente que defiende ese argumento es simple y llanamente porque al aplicárselo a Cristo tendríamos que aceptar que tiene las mismas características que el Padre, que es eterno y que no fue creado.
¿O no irá por ahí el asunto? No, porque los que, por lo menos en los que yo estoy pensando, ¿ok? Si hablamos de testigos de Jehová, sí, ellos usan ese argumento, pero porque niegan la divinidad de Cristo, que vamos a ver que está implícita en la frase alfa y omega. Si se le aplica a Cristo, Cristo es Dios. ¿Okay? Pero los teólogos que estoy mencionando no son testigos de Jehová, son eruditos, evangélicos, la mayoría. Si no recuerdo mal, el comentario bíblico adventista también dice que se refiere al Padre. ¿Okay? Si no recuerdo mal en este momento. Pero no son testigos. Sí, pero el argumento no es sólido. No es sólido. O sea, no puede sostenerse con otros ejemplos de la Biblia. Otro ejemplo. ¿Quedamos claros? Sí. Otro ejemplo. En Zacarías 3:2. Leemos. Zacarías 3:2. Antiguo Testamento, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, por eso de que alguna persona que esté mirando este video nunca antes haya usado la Biblia. Está entre los últimos libros del Antiguo Testamento, poquito antes de Mateo. Bueno, igual no vas a ver dónde está Mateo, ¿verdad? Bueno, es un poco difícil que hoy día alguien no haya usado la Biblia nunca, pero siempre está la posibilidad. Uno de los últimos libros del Antiguo. Zacarías 3:2. Dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Leemos de nuevo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Esto es cuando está Satanás tratando de acusar al sumo sacerdote Josué. En este caso, tenemos el mismo nombre, Jehová, para dos miembros de la deidad, y no solo en el mismo capítulo, sino en el mismo versículo. Por lo tanto, es válido el proceder de aplicar en Apocalipsis 1 la misma frase, el que es y que era y que ha de venir, en el verso 4 al Padre, y en el verso 8 al Hijo. La forma de escribir los autores bíblicos nos autoriza para esto. No es ninguna violación al contexto y a la unidad del capítulo 1 del Apocalipsis, como sugieren algunos de estos eruditos. En palabras de algunos reconocidos expositores del Apocalipsis, Evis L. Carballosa dice: si desean la fuente de esto, pueden solicitar el material en PDF, donde están toda la bibliografía, y se la hacemos llegar con mucho gusto. El de estos videos estará tal vez en unos 15 días, por allí, listo. Poquito más, poquito menos. Evis L. Carballosa dice: algunos entienden que el sujeto en el versículo 8 es Dios Padre, pero el ambiente del libro del Apocalipsis en general y del capítulo 1 en particular dan a entender que la referencia es a la persona de Jesucristo. Cristo es el centro de atención tanto del capítulo 1 como de todo el libro del Apocalipsis. Tanto el Padre como el Hijo pueden decir: yo soy el Alfa y la Omega, primero y fin. Ambos son coiguales y consubstanciales y coeternos. Ambos poseen los mismos atributos y la misma gloria. No obstante, la expresión yo soy, ego y mí, la usó el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan para referirse a sí mismo. Y dice él, véase Juan 6:35, 8:12, 10:9, 11:25, 14:6 y 15:1. Todos estos textos los hemos de ver cuando veamos el tema como una de nuestras series, los yo soy del Evangelio de Juan. Una serie muy linda, con enseñanzas preciosas. Simon J. Kissmaker dice: este versículo sintetiza el primer segmento del capítulo 1,
hablando del versículo 8 de Apocalipsis 1. Este versículo sintetiza el primer segmento del capítulo 1, subrayando la divinidad de Jesucristo como uno con Dios el Padre. El Señor Jesucristo ha estado desde la eternidad con el Padre. Ha venido a la tierra a pagar el castigo de nuestro pecado por medio de su muerte y resurrección, y nos hace la promesa de su retorno. Jesús mismo es quien pronuncia las palabras de este texto, como resulta evidente en un segmento posterior, versículos 17 y 18, donde se identifica como primero y último, el viviente que murió pero que vive eternamente, detentando las llaves de la muerte y el Hades. Jesús ocupa el lugar central en los 8 primeros versículos de este capítulo. Comentario bíblico Beacon, no sé en verdad cómo se pronuncia, Beacon, B-E-A-C-O-N. ¿Qué dice este comentario tan reconocido? Dice, este versículo parece estar aislado de lo que procede o le sigue. Juan ha estado hablando, pero ahora un nuevo vocero hace una declaración divina. ¿Pero quién es ese vocero? Sweat escribe, la solemne apertura del libro llega aquí a su clímax con palabras atribuidas al Padre Eterno y Todopoderoso. Muchos comentaristas recientes concuerdan con esto. Aquí está el comentario bíblico Beacon, citando uno de los que le mencioné al principio. Que esta referencia es al Padre. Ahora noten cómo continúa diciendo el comentario. Pero Plumer difiere. Dice de las frases aquí utilizadas, el atribuirlas al Padre despoja a las palabras de especial adecuación en este contexto, donde constituyen un preludio a la revelación de Jesucristo como Dios y todopoderoso Rey de los reyes de la tierra. A su entender, aquí Juan está enfatizando la deidad de Jesús y haya una progresión en esto. Alfa y Omega 1.8, el principio y el último 1.17 y 2.8, el Alfa y la Omega, el principio y el fin en 21.6, Alfa y la Omega, el primero y el fin, el primero y el último en 22.13. Y termina diciendo este comentario, J.B. Smith llama la atención al hecho de que los padres de la iglesia primitiva aplicaron este versículo a Cristo. Cita extensamente a Hipólito y Orígenes, documentando las citas. Esta parece ser la mejor posición. Noten que a los teólogos que está citando son de renombre. Por lo ya expuesto, personalmente, creo que hay suficiente base y sostenida por gente de mucha erudición para ver en el personaje de Apocalipsis 1.8 al Hijo y no al Padre. Aunque no debe olvidarse que por la naturaleza divina que comparten en absoluta igualdad, todo lo dicho aquí para uno es aplicable al otro. Ningún problema con eso. ¿Claros hasta ahí? Es referencia al Hijo. Bien, nos corresponde ahora entrar entonces a un breve análisis de la frase principal del texto que atañe a nuestro estudio. El Alfa y la Omega. ¿Qué hay detrás del simbolismo de esta frase? ¿Qué nos enseña acerca de nuestro Señor? Antes de indagar un poco en esa área, es muy importante que recordemos que quien expresa la frase se identifica a la vez como el yo soy. Antes de Alfa y Omega tenemos yo soy. Jesús se identifica con este título, yo soy, y sus características, sobre todo en el Evangelio de Juan. Este título, yo soy, procede del utilizado por el Dios del Antiguo Testamento en muchas ocasiones, pero por primera vez, ¿dónde? Éxodo 3, ¿sí? Éxodo 3, 14,
donde leemos, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En hebreo, al igual que en castellano, ese nombre es una forma del verbo ser. Se implica que su poseedor es aquel que es eterno y que existe por sí mismo, según Juan 8:58. Su universalidad, que todo lo abarca, excluía cualquier comparación del Dios de Israel con las deidades de Egipto, de donde ellos venían en su cautividad, y con las deidades también de otras naciones. Este nombre tenía el propósito de dar a Moisés y a su pueblo un poderoso consuelo en sus aflicciones y un potente apoyo para su confianza en la realización del propósito divino para libertarlos. Yo soy es una forma abreviada de yo soy el que soy. Y tiene el propósito de expresar la misma idea. De la palabra hebrea traducida como yo soy, o la frase hebrea, proviene la forma derivada Yahvé o Yahweh. Pueden verlo así en la Biblia de Jerusalén, traducido en la Reina Valera revisada como Jehová. Para los judíos, este siempre ha sido el nombre con el cual el verdadero Dios se distingue de todos los dioses falsos. Con la frase yo soy, la enseñanza fundamental del Apocalipsis es que Jesucristo es la solución de todos los enigmas. Todo empieza y todo termina en su gloria. La gloria que tuvo antes que el mundo fuese, según Apocalipsis o Juan 17:5. La gloria que tiene cuando todo desaparece. Él es el centro del universo mismo, es la sabiduría, es la palabra, es el Cordero inmolado, es el siervo de Yahvé, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Eterno, es el que es siempre antes, ahora y luego, el Alfa y la Omega, es el yo soy. Yo soy indica su inmutabilidad, su eternidad, el que tiene existencia por sí mismo y que siempre está presente. Todo eso significa yo soy. Ego eimi. Esta fórmula tiene pues un contenido muy afín a la respectiva absoluta. Podemos ver en 8:24 y 28, 3:19, 6:20 y 8:58 de Juan, mediante la cual, haciendo uso de la fórmula en la que Yahvé se reveló como el único Dios y Salvador, Ego eimi revela también entonces su ser divino. Es muy importante que entendamos esto, que el que dice yo soy el alfa y la omega es un ser que se autodesigna como divino, al decir antes de alfa y omega yo soy. ¿Claros hasta ahí? Sí. Ok, se nos fue el tiempo, continuamos en la próxima sección.